Muchas gracias, compañeros en estudios, amigos del país. Nos encontramos en los exteriores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Aquí prácticamente salimos como un mensaje subliminal que dan los inmigrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Vamos a conversar con el abogado Pablo Araujo, activista social, pero también representante de los derechos humanos allá, en este caso, en los Estados Unidos. Él nos cuenta exactamente la problemática que está existiendo y que vienen sufriendo, no de ahora, sino durante muchos años, pero que se ha agravado en estos meses, y es la falta de atención, la falta, en este caso, de un sistema idóneo que permita regular a los inmigrantes. Correcto. Básicamente los consulados en Nueva York, New Jersey, que es el lugar donde yo vivo, copados. No hay manera de agendar virtualmente citas para obtener matrículas consulares, pasaportes o poderes. Hay tiempos de espera prolongados, lo cual perjudica a nuestros hermanos migrantes. Nosotros vamos a desarrollar el tema, vamos a conocer detalle en detalle. Preocupa que hasta junio de 2023 pasaron por la frontera entre Colombia y Panamá 45.000 niños, niñas y adolescentes, un número récord, 8 veces superior a lo registrado en el 2022. A 2022 pasaron alrededor de 40.000 niños. Para este año tenemos una preocupación bastante grande porque sabemos que el número de personas ha aumentado 5 veces, pero el número de niños y niñas cruzando el Darién ha aumentado 8 veces. Ay, bebé. Sí. Estamos en el muro fronterizo de México con Estados Unidos. De Tijuana nos trasladamos a Ciudad Juárez, otro punto de enfrentamiento en su búsqueda de ese sueño americano. El Río Grande no es solo un obstáculo físico, es también un símbolo de las barreras que muchos enfrentan en su travesía hacia el norte. El agua es profunda, el flujo impredecible y traicionero. Muchos han muerto ahogados aquí intentando cruzar. Siempre le da uno miedo porque imagínese, uno no sabe nadar y pues es duro pasar, pero entonces uno con la ilusión de que los hagan pasar, pero no, dijeron que no, que ya habían cambiado las leyes, que ya no nos iban a dejar pasar más. Pero esa advertencia no los detiene. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, como dice el abogado Pablo Araujo. Él nos va a hablar acerca de un tema que se viene presentando durante años, pero aparentemente en los últimos meses se ha venido agravando más, y es obviamente el trato de los inmigrantes en ciertos estados en los Estados Unidos de Norteamérica. Abogado, buenas. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí. Y sobre todo, pues cuéntenos a la audiencia de Telenorte Televisión y obviamente a todos los ecuatorianos que también se encuentran, siempre nos ven allá en lo que son países de Europa, ahí mismo en las manzanas de Nueva York. Y obviamente es importante, obviamente, que usted nos hable acerca de las dificultades que están pasando los inmigrantes que quieren regularse, que quieren legalizarse, pero que lamentablemente, como usted lo señalaba tras micrófonos, el sistema no permite. Y no digo el sistema no solamente del sistema que usted va en online y pide o quiere de alguna forma llenar algún formulario, sino el sistema, ¿verdad?, de una voluntad que no existe para poder atender al migrante. Bueno, ¿cómo le está? Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad. El problema que pasamos los migrantes en general y los ecuatorianos en particular es muy grave en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York y New Jersey, en donde radico. Somos un grupo que la Constitución nos considera vulnerables, de atención prioritaria, y a pesar de que somos un grupo de atención prioritaria, somos un grupo productivo. Según reportes del Banco Central que trimestralmente se emiten, enviamos billones de dólares como remesas, que vienen a ser parte de la riqueza de nuestro país. A pesar de todo eso, los servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los consulados es muy deficiente. Yo pertenezco a una asociación
en la ciudad de Nueva York, que ayudamos a los migrantes a conseguir arriendos justos y baratos y a pelear por los derechos que tienen las personas a tener un lugar en donde vivir, un lugar digno y asequible. ¿Cómo se llama la asociación? Se llama Richwood Tenants Union. Por medio de esta asociación he conocido a muchísimos migrantes con necesidades, por ejemplo, de conseguir pasaportes, de conseguir matrícula consular, de poder tener poderes para mandar aquí a sus familiares a Ecuador para diferentes trámites o negocios. Pero cuando uno entra al sistema para agendar una cita electrónicamente a través del El sistema online. sistema en línea, nos chocamos con una pared sin salida, una calle sin salida. No tenemos citas inmediatamente como debería ser, porque el tener un pasaporte no es un capricho, es una necesidad. Y un derecho. Y un derecho. Los migrantes llegan allá indocumentados. Cuando llegan allá necesitan rentar un apartamento, necesitan abrir cuentas de banco, necesitan conseguir trabajo, y para realizar esas básico que es para la vida de ellos, necesitan documentos. Y cuando tratan de hacer la cita tenemos, y yo puedo enviarles a ustedes las copias de la investigación que he hecho, hasta un año en el consulado de New Jersey, en Newark, para conseguir un pasaporte. Un año. No es digno para este grupo de personas. Y mientras ese tiempo de 12 meses pasa, ¿cuál es el argumento del consulado? ¿Por qué no los legaliza? Hay personas que tienen la voluntad, hacen el esfuerzo, trabajan duro. A veces trabajan no un solo trabajo, trabajan por horas y trabajan en un trabajo, se van a otro y a otro, y a veces se amanecen, a veces duran 4 horas y el resto del día pasan trabajando. Correcto. Ellos hacen un esfuerzo para legalizarse, y los de Estados Unidos, a través obviamente de las diferentes instituciones prestadas y obligadas a dar este tipo de derecho a los inmigrantes, les niega. Es una violación, como dije al principio, es una vulneración de nuestros derechos. Tenemos la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pero como todas o la mayoría de las leyes de nuestro país sirven nada más en papel y tinta, no se ejecutan. Y lastimosamente nuestra comunidad se ha acostumbrado a este maltrato. Piensan que es normal. Hemos venido con un sistema administrativo arcaico en donde no se respetan los derechos de los consumidores, de los usuarios, y simplemente las personas, o por no tener tiempo o por la costumbre, piensan que es normal y se sientan en la comodidad de la inercia. Pero ya es hora de hacer algo, de reclamar, de hacer que se respeten nuestros derechos. Como le mencioné, no solamente somos un grupo de atención prioritaria, somos un grupo productivo y gente muy sacrificada. Jugaba con mi primo. ¿Cómo te quedaste atrás en la selva? ¿Qué sucedió? ¿Qué recuerdas de ese día que no ves a tu papi y a tu mami? Vio cosas feas. A sus 7 años, Jordan conoce mucho de la desolación. Aterrado y confuso, perdió el rastro de su madre durante el peligroso peregrinar por la selva del Darién. No la ha visto hace más de 24 horas y eso le oprime el pecho. ¿Qué quiere decirles? De las fauces del Parque Nacional Darién, lo rescató Verónica Isa y lo condujo hasta Comegallina, donde indígenas en Verá asisten a los migrantes que a duras penas hacen la despiadada travesía. La mamá se adelantó y el papá, y él se quedó sentado en una piedra. Él decía que quiere arriesgarse solito la vida hasta encontrarle a la mamá. Entonces yo le cogí, le abracé y le dije que no vaya. Yo lo hice porque tengo una nenita de 7 años. No solamente por el trabajo arduo y largo que realizan, sino también porque estamos en un país en donde no se nos respeta, existe xenofobia, existe racismo.
Y a pesar de todo eso, la labor de nuestros compatriotas es muy grande para enviar las remesas semanalmente, mensualmente, y dar dignidad a las familias que se quedan aquí. Realmente es preocupante porque no es de ahora. Siempre se ha escuchado que las personas que van allá por el sueño americano lo dejan todo. Lo más importante, se separan de la familia, se separan de sus esposas, de sus esposos, de sus hijos, y van allá en busca, obviamente, de nuevos días para la familia. Y llegan allá a sufrir, porque obviamente me contaban incluso otras personas que cuando llegan a España o llegan a Italia, sobre todo a Italia, y no hay trabajo y no tienen dónde dormir, van a dormir en parques públicos, hacen fila en las iglesias para recibir una taza de agua de anís o agua así aromática y un pedacito de pan. Esa es lo que meriendan, y les digo así de forma abierta porque para muchos que viajan no es obviamente pues algo oculto. Todos quienes han al inicio viajado y viajado sin documentación, es decir, han ido de forma ilegal, sufren, pero ahora las personas ya han estado muchos años allí. Hay personas que quieren, como decía tras micrófono, avalizar, por ejemplo, títulos, ¿verdad? Para que esos títulos que obviamente estuvieron allá sean legalizados, fueran refrendados y obviamente puedan trabajar. Hasta en eso creo que también hay problemas. También hay problemas, porque si uno quiere legalizar el título aquí a través de Cenecit, tiene que enviar un poder. El momento que va a pedir el poder, simplemente las citas son muy lejanas. A veces llega familiares de nuestros migrantes a visitar. Pues es la mejor oportunidad para mandar al poder, pero al no haber citas se pierde esa oportunidad. ¿Qué sucede con eso? Más explotación para nuestros hermanos, porque ahora tienen que pagar una agencia courier para enviar los documentos. El valor oscila entre los 30 y los 120 dólares, dependiendo de la cantidad de tiempo que toma. Aparte de la notarizada en el poder, obviamente, los 70 dólares que se paga en el consulado. Entonces es un gasto innecesario para nuestros hermanos. Porque gastan, pero resulta que no hay cita, no hay atención y prácticamente eso se pierde. Correcto. En esta acción de protección que estoy interponiendo en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, una de las pretensiones es que este trámite se haga de manera virtual y con firma electrónica, lo cual avalizaría la legalidad del documento. A su manera de ver, usted que es abogado y ha viajado y ha estado en los Estados Unidos, conoce muy clara la película, ¿qué es lo que realmente con esto de que no hay sistema, de que no hay atención, de que no hay material? No sé, acá dicen a veces no hay material, pero en fin, ¿qué es lo que a su óptica o su tesis podría de alguna forma nosotros deducir el comportamiento, en este caso, del gobierno norteamericano, porque ven son sus instituciones las que obviamente no están facilitando el derecho del inmigrante de regularizarse? ¿Cuál es la tesis? ¿Por qué se está dando esto? Porque obviamente pues la gente va a trabajar y muchos son gente honesta que va a trabajar, que quiere salir adelante. Y obviamente pues ni la honra y el honor de un trabajador, de un buen trabajador, de un trabajador honesto, nadie la puede obviamente mancillar. Correcto. En cuanto al trato que el gobierno de los Estados Unidos nos da, no solamente a los ecuatorianos, a los latinoamericanos, es racista. Tiene un sesgo racista. ¿Por qué? Hace 2 años que inició la guerra Ucrania con Rusia, se les permitió a los ucranianos, acceder a un TPS, lo que el gobierno de Estados Unidos menciona que es una protección temporal de asilo. Y tiene un cupo el gobierno. Con todos los ucranianos que llegaron a los Estados Unidos como refugiados, el cupo se llenó. Pero no es equitativo esa distribución de cupos. ¿Por qué no dar a los países latinoamericanos como Ecuador, que estamos pasando por una grave crisis social, política y económica? No hay presión por parte de nuestros gobernantes, porque si nuestros gobernantes hicieran presión a los Estados Unidos, nos necesita tener un lazo con los países de Latinoamérica. Yo lo hice porque tengo una nenita de 7 años
Y entonces le vi a mi hija y dije que tampoco le voy a dejar abandonando. Yo no soy una mujer mala, te dije no te voy a dejar, te dije, ¿no es cierto? Y se quedó calladita y se durmió. Por eso yo quisiera decirle a mi esposo que no le traiga a mi hija porque él va a traer a mi nena y no quiero. Porque yo quería pasar esto para ver si era realidad, para que ellos también puedan viajar y le traigan a mis hijos. Pero es horrible, por favor. Jorge Pana Luisa, no traigas a mi nena, no le traigas a ella así. Inclusive mi hijo el mayor me dijo, mami, no te vayas, quédate. Al Ecuador entero que ellos quieren venir, que no lo hagan. Pero si no hay presión por los gobernantes, simplemente se deja pasar. Ahora, esta acción de protección que usted ha presentado para de alguna forma establecer un derecho constitucional y obviamente que ese derecho sea respetado bajo los tratados internacionales que de Estado a Estado obviamente lo firman y están dispuestos obviamente el uno a otro a colaborarse, ¿verdad? Usted ha presentado con copia al Honorable Cuerpo Consular del Ecuador, ha presentado usted, por ejemplo, al Colegio de Diplomáticos del Ecuador, porque es importante, son entes importantes que de alguna u otra forma conocen de cerca también el problema, pero que nadie se ha atrevido, obviamente, a decir, bueno, yo voy a poner esta acción de protección porque prácticamente esto ya se pasó de la raya, fue la gota que derramó el vaso. Correcto, no he tenido contacto con algún miembro del cuerpo consular directamente. La acción de protección. Pero un llamado público, por favor. Sí, a quienes tengan en su poder la administración de los consulados que funcionan en Ecuador, en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York y New Jersey, deberían tomar atención y cartas en el asunto. Dentro de las pretensiones que puse en acción de protección están que debería haber una vigilancia del personal administrativo. Las horas de labores que tienen en la plataforma se ve que son horas muy limitadas. ¿Y qué hacen el resto del tiempo? Son personal que tiene muchos beneficios, además de percibir un sueldo grande, tienen pasaporte diplomático y no pagan impuestos en los Estados Unidos porque son miembros del cuerpo diplomático. Es decir, tienen muchas garantías, muchas prebendas, pero eso no se refleja en el servicio que nosotros deberíamos dar, nosotros quienes pagamos sus sueldos. Estos campamentos temporales, aunque llenos de inmigrantes desconocidos entre sí, se vuelven su única familia. Pero afuera de estos campamentos, Juchitán, con su vibrante cultura y rica historia, ahora se encuentran en la encrucijada de estas historias de inmigrantes, un lugar donde los sueños se entrecruzan con la realidad. Abogado Pablo Araujo, para concretar el tema de esta defensa que lleva usted, ¿qué pasa con los asambleístas que, digo yo, siempre pregonan que defienden derechos de los migrantes? Me refiero exclusivamente a los asambleístas que representan esa jurisdicción. ¿Qué pasa con ellos? ¿Usted ha dialogado con ellos como parte de este gremio que usted pertenece? ¿Cuál es el accionar de ellos, por favor? Sí. ¿Cuál es el accionar de ellos, por favor? En primer lugar, no hay apertura. En este país nadie le abre las puertas. Usted tiene que tener palancas, tiene que tener un conocido y poder llegar a comunicarse con alguna persona. Es imposible llegar a ellos, son inalcanzables. Los asambleístas. Los asambleístas. Ni en campaña tampoco los ha... Por la circunscripción de los Estados Unidos hay un asambleísta. No se sabe dónde tiene su oficina, no se conoce públicamente en dónde nos podemos conectar. Las campañas tienen cierto contacto con asociaciones que hay en los Estados Unidos. Una vez que ganan, se desaparece, no se los vuelve a ver. Es el mismo sistema que hemos tenido durante toda la vida en nuestro país, candidatos que asoman nada más para su beneficio personal, pero no están por luchar por las necesidades de los grupos a los cuales representan o las circunscripciones por las cuales fueron elegidos. Claro, un proyecto de ley usted dice que va a presentar en Estados Unidos o acá. El proyecto de ley que me gustaría presentar, y tengo proyectos de hacerlo, es aquí en el Ecuador. ¿Enfocado a qué? Enfocado a
básicamente hacer regulaciones en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que se enfoca muchísimo en las personas que llegan a Ecuador, y está bien, pero también tiene que enfocarse en las personas que salimos y darnos la atención adecuada. Le voy a poner un ejemplo. En Nueva York, la comunidad más grande de migrantes son los mexicanos, y tienen un consulado en Nueva York, y todo funciona bien. Es más, si usted entra a Google y hace una cita en el consulado de México, no tiene problema. ¿De cualquier parte de Estados Unidos? En Nueva York. No, pero van cualquier ciudadano de Estados Unidos, en este caso que es mexicano, que vive en cualquier Sí. parte, va. Pueden ir allí, sí. Hay en Nueva York y hay en varias ciudades de los Estados Unidos. En Nueva York, Ecuador tiene 2 consulados, y en un radio de 30 kilómetros hay 3 consulados. Es el único país que tiene 3 consulados en el área de Nueva York y New Jersey en un radio de 30 kilómetros y no funciona. Otros países con mayor número demográfico, como son México, República Dominicana, Colombia, tienen 1 o 2 consulados y funcionan a la perfección. Si usted hace la cita a las 8 de la mañana, para las 10 de la mañana ya tiene la cita. Lo hemos escuchado de una forma clara, concreta, específica, detallada, de lo que está pasando en los Estados Unidos, del sufrimiento que están pasando los inmigrantes, de la gran despreocupación administrativa estatal en cuanto a los servicios para poder regular los inmigrantes. Pero esa acción de protección que usted ha puesto, y que estoy seguro que muchos, no solamente ecuatorianos, sino latinoamericanos, están viendo en este caso con mucha atención, ¿qué es? ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Lo va a desarrollar allá, aquí? ¿Y cómo lo va a hacer? Sí, la acción de protección la presenté aquí. Estamos esperando que nos den ya la cita. Se sorteó el juzgado en el cual se va a tramitar este caso. Estamos esperando la fecha para la audiencia y esperamos que las pretensiones que plasmamos en esta acción de protección sean a favor de nosotros. No estamos pidiendo que nos hagan un favor. Estamos reclamando que se garanticen nuestros derechos plasmados en la Constitución. Son derechos constitucionales que se nos están vulnerando ya por mucho tiempo, y es hora de que el gobierno nacional haga un cambio por las siguientes razones. Además de ser un grupo de atención prioritaria, somos un grupo productivo que envía remesas mensualmente a nuestro país. Eso enriquece las arcas del Estado porque hay entrada de impuestos y hay dinero que llega a nuestro país. Hay circulante, realmente es muy importante e interesante lo que obviamente nosotros el día de hoy estamos tratando. Y vamos también obviamente a hacer la consulta al honorable cuerpo consular, donde me imagino tiene un criterio más claro y más formado de lo que puede de alguna forma pronunciarse. De igual forma a los gremios o a los colegios diplomáticos del Ecuador, donde obviamente pueden de alguna forma también expresar y dar un criterio. La idea está en que se respeten los derechos, porque regularse es un derecho del inmigrante y parece ser que ese derecho no se está respetando. Nosotros hasta aquí vamos a hacer un seguimiento, pero hasta aquí el tema, hasta aquí el reportaje. Agradecemos las cámaras de Anthony Carrillo, reportero Héctor Sánchez para Telenorte 24. Esto ya es noticia y da la vuelta al mundo. Un abrazo desde la calle Quito y avenida 9 de octubre, pleno corazón de Guayaquil, para los ecuatorianos y especialmente para los ecuatorianos en el exterior. Buenas tardes, señor. Muchísimas gracias. Es una aventura que ha cobrado sangre, sudor y lágrimas a quienes osan atravesarla. Usted no puede tomar mi foto sin permiso. Cada día, grupos de entre 300 y 500 migrantes se internan en una manigua hostil, solitaria, que muchas veces no perdona la irrupción en su territorio casi virgen y termina cobrándose la intromisión, arrebatándole la vida a los migrantes. Los problemas graves son pretextos de que la migración es un derecho protegido por la Organización Internacional. Porque, imagínate, hay niños que tienen 5 o 6 años que no han ido nunca a una escuela. ¿Cuántos niños no los están traficando? Eso nos hemos dado cuenta.
capacidad y ningún país la tiene de hacerles ADN. Porque ustedes no han tenido conversaciones fuertes en ese sentido, que ellos cuestionan que qué hace Panamá cuando llegan aquí los niños, que no le damos suficiente. Pero mi cuestionamiento hacia ellos es... Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.